Pero es que tengo una dosis de la traba furiosa hoy desde la mañana. No, momento. Que no parezca que la estoy insultando. Ese es el nick que ella misma tiene en sus redes sociales. ¿Va? Que es una cuestión que hoy se lo preguntaba en la radio y es súper interesante porque supone un ejercicio de trascender un montón de cosas, ¿no? Exactamente. Bienvenida, Buenas Josefina tardes González. para todas. Licenciada, la primera, de hecho, mujer trans en recibirse en la ciencia de la comunicación, es activista transfeminista y es una de las personas que, bueno, más ha estado al frente de lo que es ser voz, ¿no? Transmitir el espíritu de lo que suponen estas luchas, también de transmitir una sensibilidad particular o medirle la temperatura a las políticas públicas y a la sociedad toda para analizar un poco en qué estamos parados en este tema. Bienvenida. Muchas gracias por el espacio y buenas tardes para todas y para todos. Comentar lo de tu nick en redes Qué sociales. gracioso. Hoy de mañana sí nos mofamos mucho. Mucho. Es Traba Furiosa, en realidad es un nick que tiene como una potencia política para mí, una potencia muy política, porque traba o travesti era un concepto peyorativo o de alguna Peor manera... traba. ¿Eh? Peor traba. Claro, traba es un concepto que se usaba mucho en Argentina para las travestis y se usaba de una manera muy despectiva. Sí. Entonces lo que hizo el movimiento social hace muchos años, como también lo viene haciendo en toda Latinoamérica, es resignificar esas palabras, apropiárselas. Ojo, que no invita a que los demás anden... No, Hola, traba, ¿cómo andás? es una No, no cuestión es una nuestra. invitación. Pero la gente... Claro. Pero hay que aclararlo, porque a mí Exactamente. personalmente, cuando lo contaba en la radio, cuando me dice, vamos a entrevistar a... Viene Traba Furiosa. No, para, yo lío no quiero acá, ¿eh? No, ya está la cosa muy complicada como para que me traigas a alguien con bombo de platillo a hacer la revolución. Una traba furiosa, no. Muy gracioso. ¿Viste? Muy Bueno, gracioso. no es una invitación a que usemos esa terminología, como tampoco lo sería si se llamara mañana a alguien, no sé, el marica loco. Sí, No. es una autodenominación y una resignificación de los términos que en un tiempo histórico fueron peyorativos y fueron un insulto para las nuestras, para nuestra gente, pero que nosotras los incorporamos, los resignificamos y los devolvemos con otro sentido. Para que los derechos sean hechos, es un poco la consigna de la marcha de este año. ¿A cuántos kilómetros estamos de que los derechos sean hechos? Y a unos cuantos, si bien nuestro país es un país de vanguardia, porque hay que reconocer que Uruguay, para el Cono Sur y para esta Latinoamérica, viene siendo un país con una democracia muy linda y con un ejercicio de la ciudadanía bastante particular e interesante, porque los derechos que hemos conquistado han sido toda iniciativa del movimiento social y impulso del movimiento social, más allá de que después también hubo determinados apoyos. Tenemos un marco jurídico bastante interesante, muy particular, de avanzada para lo que es el resto de Latinoamérica. Pero sale del papel, baja del papel o queda ahí. Ese es el punto, que muchas veces queda en el papel y por eso hoy el movimiento social denomina esta gran consigna de la marcha para que los derechos sean hechos, porque creo que la parte más compleja, y esto pasa en materia de cualquier cuestión, ¿no? En materia de derechos, es bajar a la política pública las cuestiones que se escriben en leyes y en artículos y en normativas muy bellas y en marcos jurídicos muy hermosos, pero que después en la realidad o no se implementan o no se aplican o no los ponemos en diálogo de manera tan cercana como es necesario con la ciudadanía, ¿no? con la sociedad toda, Sí. que es la idea para la transformación cultural y para que estas cuestiones hagan carne, hagan piel y para que las políticas lleguen a las personas para las cuales se escriben. Creo que hay que hacer un trabajo mucho más profundo y de eso se trata la consigna de este año, para el entendido de que si bien tenemos un hermoso marco jurídico, todavía nos falta esto del cambio cultural y que las cuestiones lleguen a las personas para las cuales se escribieron. Bien, siempre salvando todo lo que queda todavía por delante, pero mirando el medio vaso lleno, digamos, ¿no? Mirando lo conquistado, los cambios culturales, que vaya, basta con caminar por la calle y te das cuenta cuánto más amplio está el mundo y nuestro país y nuestra sociedad también. Cuántas más personas pueden estar viviendo y ejerciendo su libertad sexual en tanto orientación e identidad sin esconderse, ¿no? Cuántos menos indignados hay por el tema, cuánto más nos informamos, cuánto más abiertos podemos llegar a estar. También me pregunto si es verdad o no que durante esta administración se retrocedió en derechos, que era uno de los, le llamo cucos porque
fue el mismo ejercicio que hizo hoy la coalición cuando la izquierda fue a ganar por primera vez, ¿no? Ajá. Bueno, una de las grandes cosas que se manejaban antes de que este gobierno se consagrara democráticamente como tal era, íbamos a ir para atrás en derechos. La LUC mediante, por ejemplo. ¿Fue así o no necesariamente? Creo que no se avanzó y no se profundizó en cuestiones. Creo que siguieron, este En gobierno la siguió línea, con las digamos. políticas, siguió la línea que ya se había instalado desde gobiernos anteriores. Faltó una profundización de las cuestiones, sí. Faltó una profundización y una debida implementación de cuestiones. Por ejemplo, estos días me enteré de que el Ministerio de Interior había sacado una guía en cuanto a las cuestiones de diversidad. Para cómo manejarse protocolarmente los Exacto. Y policías. en el 2016 ya había una guía escrita desde el Ministerio del Interior. O sea, no hubo innovación, no hubo profundización en las cuestiones y no Pero hubo tampoco tampoco... retroceso. No, retrocesos no, pero no se profundizó Bien. en cuestiones que había que profundizar. No se siguió la línea, sino que se mantuvo las políticas tal cual estaban. Nos quedamos meseta. Sí, Bien. quedó una meseta, pero muy enorme, y faltó profundizar, faltó ir al campo, ir al territorio, ir al interior, faltó escribir mejor la política pública, faltó revisar cuestiones. La normativa de la política pública en nuestro país es perfectible, siempre lo sabemos, ninguna norma es perfecta, y creo que las normas y las políticas públicas tienen que estar sujetas a constantes revisiones. ¿Por qué? Porque las realidades cambian, los contextos cambian, las personas cambiamos Bueno, también. y la comunidad LGBT no cambia también. Cada vez tiene una letra nueva. También. Y cada vez se redefinen. Yo me acuerdo que creo que en una entrevista anterior que te había hecho, dije mujer trans y poco menos me saliste con el látigo. Y yo digo, pero no entiendo, toda una vida queriendo ser mujer, te digo mujer trans y me decís, mujer no. Pero definime, o sea, ¿no? Hay como una evolución interna Cambiamos. también. Sí, estamos en constante cambio porque somos personas vivas y por Que no ende... quieren etiqueta, básicamente. No, nos transformamos, caminamos, vamos también caminando en contexto y hay cuestiones que vienen emergiendo fuertes, que son las cuestiones de la no binariedad, por Eso. ejemplo. Las identidades no binarias vienen emergiendo y sobre todo en las nuevas generaciones vienen emergiendo como un componente muy interesante y una cuestión sociológica muy particular también. Por eso, contame de eso, porque lo que toda la vida existió, aunque estuviera escondido por discriminación, por falta de política, por falta de conciencia, ¿no? Y empatía, era lo bien sencillo que remite a orientación sexual o una identidad sexual. ¿No? Pero ahora hay todo un nuevo espacio donde tú estás señalando, que es como un tránsito nuevo, de gente que va y viene, que no está ni en uno ni en otro. ¿Eso también siempre existió o es una consecuencia natural de desestructurarnos? Creo que todo ha existido siempre a lo largo de toda la humanidad. El hecho es que estamos en un momento muy particular desde el punto de vista histórico en el cual las cosas se le están dando nombre, se le está dando entidad, porque hay una construcción política para eso, político-social, ¿no? En ese sentido emergen las nuevas identidades o las nuevas formas de autopercibirse y de sentirse y de pararse en el mundo. Ahí es donde emergen estas generaciones que ya no quieren vivir en una binariedad tan rígida, tan dura, tan inamovible, como si nos criamos nosotras en nuestras generaciones, ¿no? Porque yo acabo de cumplir 40 años, por ende me crié en los 90 y en principios de los 2000. Y me crié en un sistema bastante patriarcal, muy patriarcal, y en un sistema donde no te daba mucha posibilidad de ser, donde sola podías ser varón o mujer, de una manera muy rígida y muy estanca. Bueno, las nuevas generaciones piensan en otras cuestiones, vienen con otra impronta y vienen pensando al género como una cuestión transitable, movible, transitable, caminable, no rígida y no estanca. Por ende, van y vienen en diferentes identidades. Que, obviamente, que esas identidades van desde lo femenino hasta lo masculino y se rigen en ese espectro, Bueno, ¿no? está, En ese orden. pero hay un principio, hay como dos muros de contención, ¿no? Es decir, Exacto. Siguen habiendo. ¿qué hay después de lo femenino? ¿Qué hay después de lo masculino? En el medio lo que quieras, pero ¿y después de no? O sea, ¿hasta dónde lo estanco va a seguir siendo estanco en sus extremos o tampoco? No, eso se está pensando también, se está revisando, de ir más allá de los géneros y de no encasillarse en ninguno de los dos. Y hay gente que es incluso que se considera agénero, que no quiere pertenecer a género. Y esto ha sucedido ya en otros países, o sea, es una cuestión que se viene revisando fuertemente. ¿Todo eso requiere políticas públicas o forma Requiere parte de la pensarse en individualidad principio. de cada uno? En principio requiere pensarse porque va a cambiar el mundo está cambiando. Entonces, cuando el mundo no está compasado, cuando las instituciones no van de la mano y acompasan y caminan junto a la humanidad y su transitar y su transformación, van a
quedar obsoletas y van a quedar al costado. Ese es el punto también de todo esto. Estamos llevando, ojo que estamos llevando esta conversación al extremo, ¿no? Al extremo. Capaz que no sé si es buena cosa, ¿no? Me gustaría escuchar a los panelistas, porque Alfredo te mira, ¿precisas otro par de lentes o así está bien, Alfredo? Tiene una cara de absorto que no... No, yo trato de entender. No, a mí me parece que lo importante es, la consigna es que los derechos sean hechos. Y estoy pensando, porque estaba escuchando hoy a la directora de Diversidad de la Intendencia, el tema del trabajo, la cuota, que es del 1%, si no me equivoco, para la gente trans, y que son muy pocos organismos que lo cumplen. Muy pocos, casi ninguno. Y creo que sería fundamental, ¿no? Porque, y a nivel privado, yo conozco algunos lugares donde uno ve personas trans trabajando, ¿no? Es decir, atendiendo al público, es decir, sin prejuicios, ¿no? Porque muchas veces que no den trabajo por prejuicios, ¿no? Y me parece que desde ese punto de vista, quizás ese sea uno de los derechos más importantes a que se vuelva realidad. Por supuesto. Porque a mí me molesta sustancialmente, por un tema de definición ideológica, ver trabajando travestis en la prostitución. Porque considero que se están degradando en ese trabajo. Y creo que muchas veces es porque es la única opción que les va quedando. Entonces me parece que los derechos sean hechos implica a esa gente darle la posibilidad de tener un trabajo común y corriente, más allá de su opción de género o sexo, o llamarlo como quiera. ¿Viste lo que acabas de hacer, no? ¿Eh? Te superó toda la otra conversa. No, está bien. No la entiendo, yo no la entiendo. A muchas personas hay gente que se autopercibe perro y a mí me parece un disparate. Bueno. Desde ese punto de vista, igual, cada uno porque... que haga lo que quiera. Pero tiempo que bajó en cosas concretas. Y está bueno, pero también quería anotar eso. Es una cosa concreta. Yo lo veo todos los días, yo veo... Escuchame, veo travestis trabajando en prostitución. Yo soy abolicionista de la prostitución. Me parece que si lo hacen es porque no tienen otra opción muchas veces. Y creo que ahí hay que apostar fuerte, y sería uno de que los reclamos del movimiento de ustedes sea exigir que se cumpla con eso, ¿no? ¿Pero qué te parece? ¿Que son demasiado amplios los reclamos y que se pierde la cosa concreta? No. Los reclamos que sean todos los que sean, pero ese puntualmente, si hay ley y existe una cuota, que se cumpla. Para darle posibilidad a la gente... ¿Puede la comunidad exigir ese Está dentro de las consignas, está dentro de las consignas de los reclamos y está dentro de las cuestiones que venimos trabajando hace tiempo, porque nosotras nos reunimos con el Estado, nos juntamos, por supuesto, hacemos nuestro aporte y nuestra mirada. Ahora el lunes va a haber, el 30, va a haber una presentación de una guía protocolo del equipo de diversidad del MIDES, me acaba de llegar la invitación ayer, que van justamente a escribir una guía protocolo sobre la implementación del 1% de la cuota en los llamados públicos, que responde a la implementación de la ley. Pero ahora, ¿necesitan este protocolo? Yo creo que no tendría que ser necesario, ya que hay una ley que lo establece. Claro. El punto es que creo que se le dificultó a la administración el tema de monitorear esto y hacerlo cumplir a nivel de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que es la encargada, obviamente, de monitorear estas cuestiones en el Estado, ¿no? Claro. Y hay organismos que no llamaron, o que llamaron y pusieron a competir cupos, o que se hicieron los boludos, hablando mal y pronto. Entonces, estamos teniendo un gran problema en esta cuestión. Y anda vos, siendo trans, a decir, no me dieron el trabajo porque soy trans. Claro. Probalo. Es complejo. Es complejo, pero la ley establece que si cumple con los requisitos, tiene que tener la posibilidad de concursar. Y en realidad, en la administración actual hubieron 6.500 aproximadamente personas que entraron, 6.500, 6.700 que entraron en Administración Central, que es Poder Ejecutivo. Bueno, el 1% son 66 personas trans. No tenemos 66 personas trans trabajando en el Estado. Y ese es uno de los reclamos de la marcha de este año. ¿Y hay 67 con los requisitos como para poder entrar? Sí, porque si bien esto también tiene que ver con una concatenación de cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa acá? Y eso tiene que quedar bien claro. No todas las personas trans van a entrar a los llamados porque no todas tienen la formación y la capacitación. Claro. Eso preguntaba si había 66, por ejemplo. Hay una generación que ya se perdió de esto, que no está, que no va a poder estar, que son las mayores de 40 años. Esas personas ya vivieron parte de su vida y están por fuera del sistema en todos los sentidos posibles, que muchas de ellas son trabajadoras sexuales. Esa gente no tuvo posibilidad de transitar el sistema educativo, no tuvo protegidas sus trayectorias educativas. Creo que ahí también es uno de los grandes reclamos de este año del movimiento social, el tema de proteger las trayectorias educativas de las personas trans. Por ende, esa cadena se rompió
y en la cuestión de concatenación no tuvieron la posibilidad de cumplir con requisitos. Por eso ahí tenemos un problema que también tiene que ser abordado, que es el hecho de ¿Hay un hacer número de foco eso? en la protección de las trayectorias educativas. ¿Hay un número de eso específico, más o menos? Sí, hay números, sí. Hay números de que sí, somos un montón. O sea, el último censo, porque también hay que dejar claro esto, no tenemos los datos actualizados porque todavía el INE no ha liberado los datos del último censo, ¿no? Y ese último censo tenía la variable de identidad de género, nos medía en ese sentido. ¿Por qué está atrasado el INE con eso? ¿Qué No pasa? sé qué pasó con el INE, pero por favor, libérenos los datos porque a partir de Qué eso bueno que podemos... decidió tenerlo para esta charla. Podemos analizar y reflexionar Claro. y generar política pública y monitorear cuestiones. Bien, Pablo y Pepe. Bueno, interesante lo de los cambios culturales, obviamente, y también el tema de la reglamentación de las leyes, porque de lo contrario siempre quedamos en la letra muerta y después no se puede trabajar. Pero quería cambiar de tema y preguntarte si le ha impactado a los distintos colectivos lo ocurrido con Romina Celeste y con Paula Díaz. Y te lo pregunto partiendo, si querés, desde un prejuicio, porque vos me podrías preguntar a mí, y con toda razón, y a vos no te afecta la denuncia de un hombre hetero, una denuncia falsa, y tendrías toda la razón de hacerlo. Pero te lo pregunto porque sé que puede haber sido un tema de análisis o que puede haber tenido un impacto, ¿o no? Sí, tuvo impacto, sí. A nosotros nos dolió mucho todo el proceso, porque para quienes tenemos un recorrido amplio en las cuestiones de generación de derechos y hemos trabajado duramente para estas cuestiones, muchas veces situaciones muy específicas o muy que te caen así como de repente, te pueden romper todo en un segundo y hacernos una muy mala publicidad, y por lo general la población tiende a creer que somos todas iguales. Y lo bueno es aclarar de que no somos todas iguales, de que no todas somos Romina Celeste, pero también a la vez sí somos, porque compartimos una misma vivencia, una misma experiencia y sabemos las necesidades y las carencias a las que ella estuvo expuesta. Entonces, si bien compartimos algunas cuestiones, no somos ella y a la vez sí lo somos en diferentes aspectos, ¿no? Pero sí nos impactó de manera muy fuerte, lo analizamos, nos juntamos muchas de nosotras a conversar sobre esto y decidimos también no sacarlo afuera para no darle trascendencia y no quedarnos ahí, ¿no? Y poder movernos. Pero sí nos impactó, nos afectó, porque suele pasar esto también, esto de que cuando llega una a determinados lugares o se vuelve muy visible, a veces sucede Toma de el que... todo por el uno. Sí, exacto. Pasó lo mismo cuando el caso de Michelle Suárez, por ejemplo, que también era una de las nuestras, una de las que llegaba a un lugar muy importante, un lugar de poder y de Y decisión. abogada, ¿se acuerdan? Sí, Política. sí. Y que en realidad Senadora. nosotras entendemos, vemos las dos miradas. Vemos la mirada de la gente, del pueblo, esto de que, al final eran esto. Pero también vemos la mirada nuestra de que qué les pasó a estas compañeras en el proceso de ellas para que luego sucediera esto otro. Y Pero en realidad entendimos la vulnerabilidad de ellas, de que también creo que cuando una de las nuestras está en determinado lugar o llega o logra construir determinado lugar, hay que acompañarla. Hay que acompañarla porque no deja de ser una persona vulnerable y que fue vulnerada durante toda su vida. Entonces esa persona está muy rota, más allá de lo que después haga o no haga. Creo que hay que acompañar las trayectorias de las personas porque no dejamos de ser humanas y humanos y de cometer errores, pero sobre todo somos personas vulneradas y hay una rotura importante que trabajar y eso se trabaja de manera sostenida, acompañando, ayudando y sosteniendo eso. Pablo. Yo estuve tomando nota. ¿De qué? De todo lo que hablaron, digo, en cuanto a género y no binario y demás. Digo, porque no tenía mucha idea yo del tema. No la tengo, por otro lado. Pero no te voy a preguntar sobre eso, no te voy a preguntar sobre eso. Te voy a preguntar, primero, yo pienso que no hay ley que pueda regular una situación de aceptación. Por más, las leyes no regulan una discriminación. Podés aprobarlas, las publicás, son todas fantásticas, el 1% y después no se cumple. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad creo que no está todavía preparada para aceptar esta situación. No en su totalidad, pero para aceptarla en su conjunto, a eso me refiero. La pregunta es, hay 15 agrupaciones que van a integrar la marcha en el día de hoy, ¿es así? Perfecto. ¿Cuántas personas concurren a la marcha? ¿Vos notás, y me imagino que sí, que debe ser de esta forma, que año tras año esto se incrementa y que eso puede hacer claramente un apoyo más o un poco más de fuerza o empujar un poco más al sistema político para que en determinado momento regule lo que tiene que regular de verdad y que esas leyes puedan ser aplicables y bajadas a tierra? ¿Lo ves muy lejano? ¿Lo ves a mediano plazo, a corto plazo?
¿Cómo lo Creo ves? que las transformaciones, que lo que vos estás planteando, que lo que hablamos al principio del programa, son las transformaciones culturales, que son en proceso, son en tránsito y a veces cuestan 50 años una transformación cultural. De hecho, yo tengo 40 recién cumplidos, me costó toda mi niñez y toda mi adolescencia y toda parte de mi vida ver lo que hoy está sucediendo y trabajar para que eso suceda también. Entiendo que los procesos son lentos, que los procesos son paulatinos, que son a mediano y largo plazo, eso es entendible. Lo que sí entiendo también es que, bueno, tenemos un marco jurídico que de alguna manera tenemos que hacer fuerza para que eso baje, pero baje la ciudadanía no como una imposición, porque en realidad vieron que también está esta otra mirada de las leyes, ay, lo dice la ley, tenés que hacerlo. No, no como una imposición, sino como una cuestión de trabajo conjunto con la ciudadanía, esto de cabeza a cabeza, espacio a espacio, barrio a barrio, persona a persona. Esos son los verdaderos cambios que transforman la cultura, que transforman la sociedad y que transforman la vida de las personas en las cuestiones cotidianas, en el día a día, en la plaza, en la panadería, en la escuela. Creo que hay que ocupar y estar en todos los espacios para que esto realmente sea una cuestión de transformación para toda la sociedad, porque acá no estamos hablando de derechos para nosotras ni para nuestra comunidad, sino estamos hablando de una transformación cultural para toda la sociedad. Sí, para de la que podamos se va a vivir. beneficiar toda la sociedad en definitiva. Exactamente, si vivimos Ahora, en amor, en sí, armonía, en exacto. apoyo, en comunidad, en convivencia, nos beneficiamos todas y todos. Ahora, las áreas donde trabajar este asunto, ¿no? Ujú. Una de ellas se insiste que sea la educación sexual Sí. en la escuela. ¿Qué tanto le atribuís a ese potencial como ser una herramienta de cambio real hacia ese mundo donde se plantea llegar? Es fundamental la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con esto, porque hay también falsos fantasmas o discursos fantasmas, esto de que ay, les van a enseñar a nuestros hijos de que los van a enseñar a ser travestis, a ser trans o a ser O lesbianas lo van a gays. fomentar, Exacto. Y o les van a no, perturbar la mente. es lejos de eso lo que intenta la educación sexual, que lo que intenta es, primero, en fortalecer capacidades, fortalecer en cuanto a conocimiento y brindar herramientas a las niñeces para que sepan cuáles son los límites. Incluso la educación sexual lo que plantea es una fuerte herramienta contra el abuso sexual, contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, que en nuestro país se ha visto incrementada en este último Bien, tiempo. pero ¿no? eso es un aspecto. Es un ¿No? aspecto, sí. El cuidado de tu cuerpo, Exacto. saber lo que sos, Es un lo aspecto, que... es un aspecto fundamental. clave, pero no remite necesariamente a la problemática de la comunidad LGBT. No, lo que tiene que ver, lo que se trabaja para que se integre la problemática de la comunidad LGBT, se tiene que trabajar desde el punto de vista didáctico, esto de que existen diversidades, pero no solamente diversidades sexogenéricas en cuanto a la diversidad sexual, existen diversidades en todos los sentidos, existen personas gordas, existen personas afro, ¿Será que el existen problema personas está en con que las discapacidad? redacciones de los manuales o de cómo se imparte educación sexual no terminan nunca de encontrar un equilibrio que no hiera sensibilidades para ningún lado? ¿Será eso o será que realmente de fondo hay una resistencia importante? Y porque en realidad también sucede esto otro, ¿no? De que nosotras nos educamos en un sistema bastante recortadito en estas cuestiones, donde nos enseñan solamente los aparatos reproductores y cómo se reproduce la especie humana. No hay una profundización en la sensibilidad. Y las niñeces y las juventudes después terminan aprendiendo de su sexualidad consumiendo pornografía. O sea, queremos que las juventudes y las adolescencias y la humanidad se siga educando en la pornografía para ejercer su sexualidad, que la sexualidad no es solamente lo que hacemos íntimamente, lo que hacemos cuando nos encontramos con otro cuerpo, con otra persona. La sexualidad implica un montón de cosas más. Implica la afectación, implica cómo me erotizo, implica cómo interactúo, implica las tensiones sexuales que generamos en diferentes espacios cuando nos encontramos con otras personas. Es mucho más la sexualidad que una identidad o que una orientación. Tiene que ver con el todo. Hay una cultura entera que Bien. tiene que ver, y lo hablamos pero en el chiste, en la broma, en las cuestiones que nos tensionan y que fugan a través de esas cuestiones, pero no lo hablamos seriamente, no nos sentamos seriamente a hablar de la sexualidad. Ok, el tema es cómo empezás a abordar, a acercarle todo ese mundo que es enorme y cada vez más a un niño. Se logra, hay mucha cosa. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Marta, sé que falta Sí, planteamiento, pero ya venimos. Sabe que no tiene